ya se ha conectado muchísima gente y yo creo que ya Vale. debemos empezar porque, por respeto también a la gente que se conecta a la hora. Claro que sí. Bueno, bienvenidos otra vez a los diálogos de la Academia del Terruño. Hoy tenemos el reto de hablar del concepto terruño y cómo se expresa en los vinos. Y es un reto. Para hablar de esto tenemos a dos expertos en esta materia, dos súper expertos que no necesitan presentación, a pesar de que os hemos enviado un poco una pequeña bio de su carrera, un resumen de su carrera profesional, ¿no? Tienen muchísima experiencia, mucho conocimiento y además son grandes comunicadores, que es lo que yo pienso que es clave para poder hablar de un concepto como el terruño, ¿vale? Los diálogos del terruño simplemente queremos que sean una bibliografía más para los alumnos y los seguidores, nuestros seguidores de la academia, y se está grabando la sesión para poder colocarla en YouTube de Abadía Retuerta y que se pueda consultar cuando queramos, ¿vale? Antes de empezar, muy breve, una definición la más oficial, porque hay muchas definiciones de terruño, de la OIV, que es la oficial, y entonces dice así: el terruño es un concepto que se refiere al espacio geográfico, al sitio, ¿vale? Sobre el que se desarrolla un saber colectivo, es decir, un conocimiento, que esto cada vez obviamente va a más y los resultados se ven en los vinos, y las interacciones entre un medio físico y biológico, que serían los factores naturales, clima, suelo, variedades, un medio físico y biológico identificable, y las prácticas vitivinícolas aplicadas. Y aquí ya vitivinícolas de viticultura y de enología sería un poco la parte que nosotros llamamos factor humano, ¿no? Es como el hombre interpreta un poco todo esto para poder sacar el máximo partido, que confieren unas características distintivas a los productos originarios de este espacio. Bueno, pues así lo definió la OIV, y hablaremos hoy del terruño y ver cómo se expresan los vinos. Aquí hay una foto del terruño de cerquita de Abadía Retuerta, el Valle del Duero, y la foto habla por sí misma del sitio. La foto es preciosa, cómo es de duro el clima allí, Mediterráneo continentalizado, temperaturas extremas en invierno, hemos tenido -9, llevamos como una semana con -9, -9,5, y de día unos 10, 12, luego en verano hace calor y suele ser seco. Y bueno, el terruño es mucho más que estos 4 elementos que ponemos aquí: clima, suelo, variedad, factor humano, pero es más que la suma de todos ellos, y esto es lo que vamos a tratar de ver hoy. A partir de ahora voy a tratar de estar callado y dejar que nuestros invitados pues nos cuenten cosas. Voy a dejar que Ferran comparta pantalla y va a empezar Ferran Centelles un poco la sesión. Gracias. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Un placer pues formar parte de estos diálogos, y más pues junto a Agustí Peris, que bueno, he querido empezar poniendo la palabra filosofía sobre el concepto terruño, porque aprovechando que está Agustí aquí, pues él es uno de los grandes pensadores, no sé si del mundo del vino. Bueno. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Eres muy amable, tú muy amable, ya lo sabes. No, T'estimo molt, Ferran. Que lo digo en serio. O sea, digo, Bueno, ¿cómo empezamos? Pues, y es importante la filosofía, Agustí, pensar Claro que sí. pensar Claro que sobre sí. las cosas interesantes y importantes. Así que para mí es un honor, ¿sí? Un honor. Honor mío. No. Vale, entonces he preparado un poquito de presentación, sobre todo para ayudarme a ir sobre el tema. Empezando por el principio, ¿sí? Y lo ha hecho Álvaro muy bien definiendo qué es el terruño. Yo he cogido para explicar el terruño
terroir, si queréis, en francés, algo parecido. Hablaremos también de Borgoña, de climat. Pues la idea de Dubourdieu, que decía que el terruño era la historia y el savoir-faire, y con el paradigma, por supuesto, de Borgoña, y esta idea que os muestro aquí, esta idea que ahora podremos discutir, de los vinos, ¿sí?, que más expresan el terroir o el terruño, son aquellos que son monocepage, ¿sí?, que provienen de una unidad vitícola homogénea, donde la vendimia se lleva por separado y no se mezcla con otras zonas o con otros terruños, y donde pues, hay una trazabilidad y se intenta hacer una vinificación respetuosa. ¿Sí? Esta es una idea, o sea, trabajar con menos agentes externos que cambian las características de la uva. Esta es una definición bastante paradigmática. Todo lo que sí sea acercar el vino a esta idea te lleva al terroir. Veremos si estamos de acuerdo o no sobre esta idea, pero creo que es un buen punto de partida saber que Dubourdieu y desde Francia pues nos llegaban este concepto de ¿qué es un vino de terruño? Pues un vino de terruño, cuanto más se acerque a estos factores que estamos viendo en pantalla, monocepage, un terreno homogéneo, ¿sí?, pues más se va acercando a lo que es terroir. ¿Qué es lo que o cosas que me preocupan o que pienso? Creo que la mayoría de terruños vitícolas están ahí porque porque así lo ha dicho la ley. ¿Sí? Todo esto, los terroirs vinícolas, los terruños, tienen una ley, están bien delimitados, ¿sí?, son propiedad de unas u otras personas. Las lindes, las fincas, ¿sí? Para que nos entendamos, Gevrey y Chambertin, ¿sí?, no fueron unos científicos allí a la Borgoña a ver cuál era el mejor terreno para plantar Pinot Noir y escogieron Gevrey Chambertin. Gevrey Chambertin está ahí porque hubieron unos monjes en su día, porque pasaron unas casuísticas históricas y al final Gevrey Chambertin pasó a ser un terruño de vino. Primera cosa que quiero compartir con vosotros, ¿sí?, y ver si Agustí está de acuerdo. Me juego algo, ¿sí?, a que hay más Borgoñas a nivel geológico, en el mundo. Agustí. Y tan, claro que sí. Me juego algo, ¿sí? O sea, que geológicamente, ¿sí?, como suelo, como clima, Borgoña no es un terroir único. Os dejo aquí el mapa de suelos que desarrollamos para Wikipedia, ¿sí?, intentando reflexionar con esto, que Borgoña es especial como región vitícola, no tengo duda, pero a nivel geológico no es único. ¿Cómo lo ves tú, Agustín? Yo completamente de acuerdo. Como siempre, las preparaciones suyas son un primor, están llenas de detalles. A mí me gusta mucho la definición. Mi rebelión es más casi epistemológica que conceptual, y te diré que el terroir es un encuentro de civilizaciones, como dice Luber de Villena. O sea, el hombre es es la esencia. Después se ha querido construir este relato tan bonito que nos une, que nos hace soñar, que nos hace sentir y ver cosas invisibles, ¿no?, que nos unen. Bueno, está muy bien, pero a mí me gusta mucho. Hay un relato muy bonito en un libro que seguro que tenéis, que es Tout le monde sait de Gusté, que explica que esto empieza un poquito en el siglo VI, cuando unos monjes de Rouergue, cerca de donde está el Gras, se van a Sélestat, a Alsacia, y ahí empiezan a buscar estas diferencias, sobre todo por un tema de economía, que es como encaja. O sea, si al hombre no le ha movido la pasión a la economía, pocas cosas lo mueven, lamentablemente. No sé si estáis al caso de este relato tan bonito de unos monjes que se van, unos monjes ya ancianos, sobre todo para recaudar recursos para la corona. Porque sabéis que en el siglo VI parece ser que el vino no se podía vender, se tenía que intercambiar. Y se buscan la manera para ganar sus dinerillos y poder financiar toda la Guerra Santa. Siempre tema económico. Sí, yo también creo un poco que va por aquí.
me gusta mucho la idea de, vale, el vino no es el único producto agrícola que mueve al mundo, ni mucho menos. Correcto. Pero es un mundo donde estamos muy obsesionados con el terruño. O sea, ¿por qué no hay una academia del terruño del aceite? ¿Por qué no hay una academia del terruño, sí, ¿sabes? Yo qué sé, de la cerveza, ¿no? Claro. ¿Qué? Eso es lo bonito. El mundo del vino ha sido pionero en tantas cosas. Ha creado poesía, ha creado esta verbalización tan emotiva y ha sido pionero. Y a mí, y aquí volviendo a Álvaro, en la comunicación a veces siento que banalizamos las cosas y esto en un mundo tan precioso como este, pues no me satisface. Tú dices que bueno, para tener una idea, sí, que todo esto nació a lo mejor pues en una primera Edad Media, a lo mejor desde Roma, pues ya los romanos hicieron todos y también Seguro, empezaron a seguro. delimitar estos, ¿sí? Ingenieros de caminos como en Roma, pues no ha habido, entiendo, ¿eh? Y los trazados y las carreteras, Hispania es Hispania porque los romanos lo dijeron, ¿no? O Galia es Galia aún. Y esto también, sí, tenemos aquí. Y empezaron a desarrollar los derechos y después, pues, como bien dices, todo el tema pues, de los monjes, ¿no? ¿Por qué Borgoña es Borgoña? Porque ahí estuvo Cluny y estuvo el Cister Claro, y a partir de ahí, claro. pues... después del feudalismo, después del capitalismo, pues ocurrieron ciertas, sí, de las tierras monacales a las tierras comunales, al capitalismo, sí, y toda esta historia que hemos vivido, pues hace que hoy estén delimitados pues ciertos terruños, sí, y muchos de ellos se hayan dedicado, como decíamos, al vino, ¿no? Por un tema de creo que adaptación. Entonces, sí, eso es una... O sea, a nivel geológico, para mí, los terruños delimitados en el mundo del vino son bastante azarosos, creo. Sin duda. O sea, Sin duda. Que hay... Y esto es lo primero que me hace sentir un poco pequeño hablando de terruño. En plan, hablamos de grandes terruños, pero los grandes terruños, como dices tú, pues los han movido el capitalismo o las vicisitudes históricas que han habido y creo que ha sido así, no ha sido de otra manera. Completamente de acuerdo. Vale, entonces he cogido también una definición de terruño de la Larousse, que ya me gusta, la de Álvaro. Esta dice, sí, conjunto de tierras de una región considerado desde el punto de vista de su aptitud agrícola, que proporcionan uno o más productos característicos, por ejemplo, un vino, ¿vale? Yo si tomo esta definición de la Larousse, que bueno, más o menos pues alguien son, ¿sí? Veo que pone productos característicos. Yo creo que los grandes terruños, y hablando que es un vino de terruño, creo que los productos que salen de los mejores terruños no son solo característicos, sino que también son singulares entendidos en que únicos, en que de sabor especial. O sea, no utilizamos la palabra terruño para hablar de vinos corrientes, ¿o sí? Claro que no. ¿No? O sea, siempre... Por esto es un factor de elitismo y, por tanto, se traduce en el tema económico. Bueno, yo creo que sí, Álvaro. El terruño, obviamente... Así me gusta, Álvaro, que digas algo, así me gusta. Gracias. No, es que no puedo estar callado, lo siento. Lo has dicho, ¿eh? Sí, lo has dicho, ¿eh? Lo has incumplido. Es. Ya empezamos bien el año. El terruño es un cúmulo de un montón de factores, un montón de cosas. El suelo, los factores geológicos, obviamente. Y luego dentro de lo que yo llamaría el factor humano, que muchas veces es la toma de decisiones, ¿no? A la hora de elaborar un producto. La cualidad. Hay un destino para ese producto que es el mercado y no olvidemos que el vino también es un negocio y obviamente no hay que olvidar la parte económica y social, ¿no? Es bonito que la Larousse
ponga, por ejemplo, cuando habla de terruño, el vino, que como decía Ferran, yo creo que como levanta tantas pasiones, es tan interpretable, levanta tantas conversaciones alrededor de una botella y de una copa, que realmente es genial el que haga falta explicar un poco esos matices, ¿no? Hay que ir mucho más al detalle que a lo mejor el mundo del aceite, el mundo de otros productos agrícolas, pues no ha llegado, ¿no? Y además tengo aquí un vino de terruño, que mientras estoy escuchando, pues luego os desvelaré cuál es. Ahora hablaremos del terruño de Abadía. Pero Álvaro, tú dices, sí, tú hablas de geología. Agustín, bueno, o lo que apuntamos es, hay vinos en los vinos de máximo terruño son Borgoña. El vino de Borgoña era bueno porque se plantaron ahí los monjes. Los monjes a lo mejor tenían más posibilidades técnicas, ¿sí? Los monjes pueden producir vino mejor. A partir de ahí, el cerebro del Homo sapiens se empieza a trabajar, ¿sí? El vino mejor, por más aptitudes técnicas, es más bueno. Más bueno es más caro, ¿sí? Cuanto más caro es, más bueno es, ¿vale? Y empieza esta rueda de más bueno, lo vendo más caro, ¿sí? Más caro, encima es más bueno. Claro. Y después la conexión final, dices, esto es debido al terruño. Yo creo, sí, y esto ya es una cosa de evolución, de evolución humana, que seguramente ellos han hecho o hicieron un trabajo muy empírico de ir evolucionando sus vinos, pero creo que el terruño es algo mucho más humano que geológico, porque además delimita tú la geología, porque la geología en un mismo viñedo es muy distinta. O sea, hay diferentes partes de un viñedo que no se parecen en nada, que acaban beneficiados en un vino de un mismo terruño. El gran desconocido, los suelos, ¿no? De dónde tira la viña, en fin. Y efectivamente Borgoña, yo creo que también hay un factor tiempo que va unido al factor adaptación, que has mencionado muy bien, Ferran, y también de aprendizaje, ¿no? De prueba y error, donde el humano va afinando. Y ese punto inimitable que tienen esos terruños de Borgoña, que es como mejor se entiende, yo creo, el concepto de terruño, es lo que han intentado replicarlo en otras zonas y no han podido, ¿no? Esta es la grandeza de esos sitios, ¿no? Bueno, lo que no han podido, yo no estaría muy de acuerdo, Álvaro, pero no han podido mimetizar lo que está ahí. Mira, a mí, disculparme, si vamos a definición, la que me gusta mucho es la del Bruno Prats, que además es muy sencilla. Dice, hay 3 dimensiones. El terroir, primero, es una terminología francesa. La terminología nunca es inocente, nunca. Dice, hay 3 dimensiones. El carácter, la personalidad y la cualidad. Es decir, la geología, el clima y el hombre. Ponlo como quieras. Importantísimo el hombre. Y entonces hay otro que dice, mire, el vino, la superficie agrícola francesa, el 55% es en calcáreo. Dice, para hacer vino se necesita calcáreo. Dice, bueno, ¿y en el mundo qué hay? Dice, bueno, en el Piamonte hay algo, en Sonoma algo. Dice, perdone, y en Madagascar. ¿Qué te está diciendo este señor? Que los franceses son los number ones y los demás ni se les acercan. Oiga, perdone, si habéis circulado por el mundo y lo habéis hecho todos, hay vinos magníficos en todos los sitios. Y calcarios magníficos en todos los sitios. Correcto. ¿No? Sí, o sea, para mí es un elemento de ellos de decir, yo soy el mejor, yo soy el mejor, o no, y los demás van detrás. Sí. O sea, a mí este elemento de superioridad, con perdón, si me disculpáis, no me convence. Hoy en día. Bueno, no sé. Fijaros, Agustín, si me permites volver a este mapa, porque creo que es interesante al hilo de lo que dices. Todo esto que es nuestro querido planeta, antes estaba justo. ¿Sí? Si veis un poco la costa americana, la costa este americana, que veis que hay lila, ese lila enganchaba con lo que es Suecia y Noruega, ¿vale? Correcto, hace miles de millones de años. Estaba todo como junto y después se fue separando
O sea, que todo el planeta estaba junto. Y fijaros en Australia están yo qué sé, la Limestone Coast, la costa calcárea, y muy parecida al terreno que tenemos aquí. Así que suscribo totalmente lo que dice, que terrenos sedimentarios y terrenos de calidad vitícola, si el clima acompaña, hay en todo el mundo. Claro que sí. El clima de Madagascar quizás no sea... No, pero lo dice, es que se cachondea porque dice, bueno, en Madagascar también, ¿o no? Oiga, sí. O sea, encima hay recochineo, ¿sabes? Esa parte que tienen ellos tan, bueno, vale, que Francia ha sido el país que más ha sabido componer el relato, evidentemente, que más nos ha hecho ilusionar, evidentemente, pero hoy en día, hombre, han salido cosas magníficas, ¿no? Bueno, ¿qué te diría? Italia, Estados Unidos, por supuesto, Australia, Nueva Zelanda. ¿Qué te voy a decir? ¿No? Y en la academia creemos que esta irrupción de otros grandes vinos del mundo, tanto del viejo como del nuevo mundo, ha hecho que reaccione Francia, que son unos grandes mercaderes, grandes marketingianos, grandes vendedores. Bueno, ya vamos bien. Para acompañar sus vinos de la poesía del término terruño, para darles todavía más valor del paso del tiempo, de todo, Está claro. Aquello, ¿no? Está claro. Bien. ¿Qué más? También recordemos que el vino es el único producto donde tú, con solo mirar la etiqueta, sabes de dónde proviene. ¿Sí? O sea, tú ves un aceite y el aceite, bueno, hasta que no descubres que es de Jaén o de no sé qué, te pasas un rato, ¿eh? O un café. ¿De dónde viene? No, viene de la Bacha, ¿sabes? Como si la Bacha fuera un lugar, ¿no? Entonces, yo creo que también la conexión con el terruño es porque en las etiquetas nos lo ponen muy fácil, ¿no? Y es el único producto donde realmente una cerveza no sabes de dónde viene la cebada. No, es un poco más commodity la mayoría de las veces, ¿eh? Por eso también creo que estamos hablando de la Academia del Terruño de la uva, porque la uva al mercado traspasa el terruño, o sea, traspasa a través de unas DOs, y entonces esto también me parecía un punto interesante. He cogido, si me permitís, otra definición de terruño, en este caso la de climat, ¿sí? ¿Vale? Que esta la he cogido de la web de Borgoña, y volviendo a Borgoña y volviendo a Francia y así. Aquí la tenéis. Aquí es como la hablan, como el climat borgoñón, dice parcela de viñedo delimitada por el hombre durante siglos. Cada climat tiene características geológicas, hidrométricas y de exposición específica. Se significa por separado un poco, como lo que decíamos al principio de la charla, y expresar las añadas y así. Entonces, lo he dividido, esta definición lo he dividido en tres partes. La primera parte es climat, terruño como características geológicas, hidrométricas y exposición específica, que aquí me creo poco, ¿sí? Porque la hidrometría cambia cada año, ¿sí? Y un mismo terruño puede tener 1000 tipos de exposiciones diferentes y características geológicas diferentes, como hemos dicho. La que hace, bueno, aquí, la segunda, ¿sí? Se vinifica por separado a partir de variedad única. Creo que me lo creo aún menos, porque creo que los vinos que pueden transmitir terruño también pueden ser vinos plurivarietales. Claro que sí. Para mí. Y una cosa que me tiene muy, muy preocupado, y a lo mejor Agustín me ilumina, es... No, en serio, que para mí tienen más terruño un Chardonnay o un Chenin como variedad neutra, ¿sí? Que un Sauvignon Blanc o un Gewürztraminer como variedad aromática. O sea, mi cabeza, ¿sí?, de Homo sapiens encuentra más terruño en las variedades neutras que en las variedades aromáticas, hablando de este punto de climat varietal. Y no sé si os pasa lo mismo. Hombre, está clarísimo lo que dices. Si la idea de
que se expresa el terruño, esto tan fácil para nosotros y tan difícil para mi vecino, ¿no? La uva ha de estar perfectamente madura. Tú sabes que con todas estas variedades, digamos, más terpénicas, no puede madurar del todo porque la acidez se pierde en nada, ¿no? Entonces ya te he contestado, ¿no? Tu intuición es magnífica. Y ahora a mí ya me gustaría preguntaros si esta máxima la aceptamos todos, que la uva debe estar perfectamente madura. En la Borgoña, un año sí, un año pues no lo sé. Y en la champaña, que es un vino más técnico que un vino de terroir, pues ¿qué queréis que os diga? ¿No? La madurez era por otro lado, pero no perfectamente para la uva. Sí, entra el factor añada, ¿no? Que es lo que mencionaba también. Hombre, claro, pero claro, el milésime en la Francia, claro que es muy importante, es importantísimo. Pero quiero decir que si defendemos esto, decir, oiga, la uva, o sea, el vino para expresar el terroir, esa serie de condiciones tan bonitas y tan complejas, todo junto, ha de estar perfectamente maduro. Entonces, en la Borgoña, oiga, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Que hay años que les llueve y tienen que cosechar enseguida porque si no hay nervios en fin, y en la champaña no digamos, ahora que han vuelto a coger esta, champaña es un vino de mezcla, es un vino básicamente un mundo tecnológico, pero el tema en terroir sale mucho, pero la uva ahí no madura del todo, ¿eh? Sí, ¿Entendéis? O sea, cuidadín con las cosas, ¿no? Yo Sí, creo para que se lo han entrar. hecho todo a su gusto, lo defienden muy bien. Y entonces, oiga, pero la cualidad siempre es el hombre, siempre. La cualidad siempre es el hombre. ¿Mm? Y los grandes terruños que, obviamente, los Sí, que más años tienen son los que presumen de sí. ser los mejores, por decirlo así. Bueno, porque han de defender su estatus, claro. En el es mundo porque, estelicista lo han de defender, y ¿no? es porque el hombre, efectivamente, ha ido siempre en su vida seleccionando lo que le ha funcionado y lo que Claro, no. Y claro. esto sí que ha funcionado durante tantísimos años, luego algo tiene que tener, ¿no? No Bueno, sé, pues vamos a llamarlo terroir. yo creo que es o sea, que los monjes plantaron por necesidad y después pues fueron, ¿sabes? Evidente. O sea, Hay aquella máxima, Fran, discúlpame, borgoñense, que dice, si nosotros no fuéramos la tierra más rica del mundo, seríamos la más pobre. Y tú vas ahí, ¿y qué quiere que plantemos aquí? ¿Qué quiere que plantemos o no? ¿No? sí, sí, Pero, no, no, pero se los plantaba. monjes, Dime, dime. Sí, efectivamente, tenemos escritos en Abadía Retuerta sí. que entre el siglo XI y el siglo XIV plantaban uva blanca. ¿Por qué? Porque era el periodo cálido medieval donde creemos que tenían albillo mayor, donde hacían un vino, y a partir de que empezó a llegar la pequeña edad de hielo, a partir del siglo XVII, Sí, ya empieza sí. la cosa a cambiar. Y hay textos que dicen que la viña que era de uva blanca ahora lo son de uva tinta, ¿no? Y creemos incluso, bueno, pues que a lo mejor quizá vieron que una variedad de ciclo más temprano pues podría maduraba mejor. Evidente. Eso, Adaptación es esto, ¿no? Es como el ser humano no es que sea más guapo, es el que se adapta, ¿o no? interpretación sí, Claro, ¿no? Es un tema de, yo para mí también, evolución total. Lo que pasa es que antes para evolucionar Claro, necesitabas 100 años y ahora con lo que sabemos y las técnicas a lo mejor evolucionas en 3, ¿eh? correcto. Correcto, Sí. sí. Pasa que el tiempo también es importante, ¿eh? El factor tiempo. O sea, Hombre, vamos a los museos a ver monedas, ¿eh? Monedas de metal. Sí, sí. sí, sí. O sea, ¿qué valor tiene una moneda de metal? Sí, O sí. sea, me la construyo yo, me queda más bonita y más limpia, ¿eh? Pero sin embargo, pagas una entrada a un museo, o sea, esto tiene un valor para los Homo sapiens. O sea, el paso del tiempo y saber que esto estaba ahí pues en el siglo XIV más o menos, o no sé, no me acuerdo qué has dicho, pues tiene valor y contra eso no podemos, para hacer un gran terruño se necesita tiempo porque así lo interpretan las personas. Y bueno, voy a pasar a otra personal y esto es otra vez volviendo al clima, ¿sí? Se expresa gracias al hacer de los viticultores, viticultoras, sí, y volviendo a poner el punto a la cuestión humana.
Como hoy era un día grande para mí, por la persona que tengo sentada delante y entendiendo que me he permitido hacer una definición propia de terruño. ¡Qué bien! A ver, A ver, somos todo oídos. A ver si me la compráis, ¿sí? A ver si me la compráis, porque aquí hay un tema que está saliendo, ¿sí? A las estrellas llegaremos por la Tierra, muy bien, entonces entendemos que el terruño es un concepto que nos hace tocar las estrellas, ¿vale? Sí, que es un concepto, las estrellas están ahí a millones de... Sí, pero a nosotros, como dices, esto hay como una conexión, ¿sí? Una conexión y a lo mejor yo soy una persona muy poco espiritual en este sentido, pero creo que hay algo que me interesa mucho más del terruño. Ahí va la propuesta, ¿sí? Propuesta de definición del terruño. Conjunto de tierras, ¿sí? Que proveen uvas con una composición particular. O sea, ya no hablo de la geología de las tierras, sino hablo que esto da un resultado particular según las condiciones de un año y el lugar de cultivo. Y esto es muy importante, que estas uvas se elaboran con un ideal estético o ideológico. ¿Vale? O sea que tú cuando coges las uvas tienes aquí algo que te dices, de esta viña tengo que sacar un vino que se parezca a A o a Z o a X. El ideal estético creo que es importante incluirlo en el terruño, que es algo que se crea en las cabezas. Y más importante aún, que este conjunto de tierras tienen un simbolismo. Y ahora voy a explicar lo que es el simbolismo. O sea, las personas les damos un simbolismo que es algo que nos permite, ¿sí? El simbolismo es una forma de comunicar las emociones y es muy abstracto, ¿vale? Muy abstracto. Por ejemplo, ¿sí? Una forma simbólica muy habitual. Un cisne. ¿Qué es un cisne? Es una ave acuática. Un animal muy bello. Un animal muy bello. Es un animal muy bello, sí, es un animal muy puro. Sí, joder, el cisne caga también, ¿eh? Claro. ¿No? Y huele mal, ¿sabes? Eso los hemos oído. ¿No? Sí. O el lirio, ¿sí? Pues algo delicado, melancólico. Hay objetos, ¿sí? Que se les da, o hay figuras que se les da cierto simbolismo. Yo creo que una de las palabras clave en el terruño, después de estarme comiendo la cabeza desde hace 2 semanas, o meses, es este simbolismo. ¿Qué es la Romane Conti? Algo idealizado, ¿no? Es un mito. Es un mito, hostia, es el terruño mítico, esto es un símbolo. ¿Qué es el Chateauneuf du Pape? ¿Sí? O el terruño ¿qué te transmite esto? Hostia, algo papas, pomposo, calidad, ¿sí? Sí. Pero pero ese simbolismo, Ferran, viene desde la cultura, desde lo que te han ido explicando y tú has ido aceptando, ¿no? Exacto. Sí. Y fíjate, Gevrey-Chambertin, ¿sí? Gevrey-Chambertin. Tú arrancas el Pinot Noir, plantas Cabernet Franc, ¿bien? Y produces el primer Cabernet Franc de Gevrey-Chambertin en la historia. De golpe y porrazo, ese vino deja de tener terruño y deja de tener simbolismo. Claro, porque no maduraría bien. Esto está claro. Bueno, o es igual, pon algo que madure bien. ¿Sí? Pon Fendant, pon Chaselas, ¿vale? Plantas en Puligny-Montrachet. Está claro. Arrancas el Chardonnay y pones Chaselas y te madura bien. Y de golpe y porrazo, todo el simbolismo de adiós, ¿no? Entonces, creo que el terruño no solo es un saber hacer, un ideal estético, sino es algo que el consumidor, a través de la cultura, como bien dices, Agustí, le ha otorgado un simbolismo. Y creo que para comprender el terruño necesitamos saber comprender mejor cómo funcionan estos mecanismos abstractos y emocionales. Y que es algo que yo no acabo de comprender.
Por tanto, ¿sí? Bueno, estudia semiótica y te acercarás un poquito más o, bueno, todas estas cosas. Sí, Ya, pero, o sea, sí. Sí. pero mejor estudiar semiótica que geología, digamos, ¿eh? No, para comprender el Yo tema. estudio la parte emocional, que me gusta mucho, no sé, entender cómo, si es un instinto, si es algo más, en fin, todas estas cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, la mayor... Y con esto ya acabo, ¿eh? Tenemos aquí que para mí lo que define el terruño es el legado histórico, ¿sí? Sin duda. Parcelaciones, segregaciones, herencias, guerras. Siempre me he preguntado por qué las fronteras están donde están. Y, ¿sabes? Es una pregunta recurrente de que por qué esto acaba aquí y empieza ahí. ¿Sí? Ya sea países, que es lo que me suelo preguntar, pero también propiedades y así. Que sin un ideal estético de elaboración es muy difícil llegar al terruño y que el terruño se vuelve sublime y toca las estrellas cuando creamos el simbolismo. Entonces, esto no sé, un poco... No, se mitifica un poco, se mitifica. Sí, Sí. Bueno, sería pero es que no lo podemos separar. ¿Cómo, Sí. o sea, el relato cómo se cuenta? ¿Cómo encaja? ¿Cómo llega la coherencia sin que sea estereotipado? Pues con lo que decís vosotros, ¿no? Está muy bien, todo esto está muy bien, oye. No sé, Agustín, no sé. Es que no sé... No puedo estar más de acuerdo contigo, claro que sí, ¿o no? Claro. Bueno, dicho esto, bueno, la verdad es que añade más complejidad al concepto terruño, que es genial. Los vinos, ¿cómo muestran el terruño, ¿no? Antes mencionaba Ferran que quizás esas variedades aromáticas tienen tanta potencia a nivel aromático que igual puedan tapar o esconder otras cualidades del terruño, ¿no? Hombre, esta es una, Álvaro, pero las variedades aromáticas, ya lo sabéis, no se pueden madurar del todo porque la acidez pierde esa acidez, ¿o no? Sí, hay un punto también de equilibrio en estos vinos. Hombre, claro. Y Todas las familias de los molocáteres, todas que tienen terpenos, tienen un ciclo, hay un momento, el punto de madurez, que es muy rápido, ¿o no? Necesitarías tener mucha gente para vendimiar, y no es el caso porque lo encarecería. O sea, hay una serie de condicionantes que hacen que las variedades aromáticas, lo que dice Ferran, tiene razón, claro que sí, o no, claro. Son mucho más delicadas en este punto, ¿eh? Y hay un punto también que ha dicho Ferran muy interesante, que es el punto estético o estilístico, ¿no? Es decir, el estilo que tú crees que mejor acompaña a tu producto en ese terruño, ¿no? Esto es lo más difícil, ¿no? Es como la vida, la persona que tiene estilo, hombre, claro, ¿no? Pascal Delbecq nos dijo desde los 90 que él no le preocupaba llegar a los 100 puntos. Él lo que quería era conseguir 10, 20 añadas seguidas haciendo grandes vinos. Esto es lo que realmente... Entonces sí que lo habremos conseguido, ¿no? Es cuando él nos decía... Y creo que este es el punto, tener muy claro un poco ese producto, que es el que tú quieres hacer. Y ahora podemos hablar de esas técnicas que pueden ser un poco más invasivas y que pueden ser, voy a ser muy bruto, antiterruño, ¿no? Que a lo mejor son no sé, esas maderas nuevas, esos tostados, no sé, otro tipo de elaboraciones o otras técnicas que se utilizan desde clarificados, estabilización. ¿Cuáles son? ¿Qué opináis a ese respecto? De cómo, hasta dónde puede llegar un vino de terruño para poder mostrarlo. Hombre, Álvaro, a ver, el Pascal es un romántico, pero no sé, disculpo que sea grosero, el vino de salir cada año al mercado y el Pascal no pone ninguna condición al tiempo. Hoy en día no es así, o sea, bienvenido al mundo real, el mercado, oye, no espera 10 o 15 años, carambas. O sea, mira, a mí la historia que me gusta mucho es lo del vino. Me dice, un gran vino es grande a los 6 meses y a los 20 años. ¿Que dentro de años será otra cosa? Sí. Que lo del mejor es un tema que yo personalmente no comparto. Lo que pasa es que no somos capaces de apreciarlo. Pero vosotros que habéis probado los vinos antes, durante y después, cuando hay una cosa que se está ya de alguna manera
elevando, ya lo vas percibiendo, ¿o no? Y el Pascal es un hombre encantador y un romántico, pero No, no, el romanticismo también se debe compartir con el mercado y yo creo que no está reñido una cosa con la otra. Es que parece ser no me que refería vayamos, mira, a esperar el 20 mundo años. binario es demasiado fácil, blanco, negro, bueno, tal, y no es así, favorece mucho a un diálogo pero que no nos lleva a nada. No lo comparto esto. No, él no se refería a que había que esperar 20 años a un vino, sino... Sí, pero sí, Bueno, para él los vinos empiezan a ser vinos cuando tiene 20 años, ¿o no? no. Él Y lo que sí, decía era que poder no, conseguir hombre, un gran vino añada tras añada. Es decir, sí, añada pero ¿y qué es fría, un gran, añada... y Bueno, qué es un gran vino? ¿Qué es un gran vino? algo que lo puede ser a los 6 meses o más, o con más tiempo. ¿Ves? ¿Te ha gustado esta, no? Claro, ¿eh? Sí. Claro, y si a él le hubieran dado algún 100, hostia, no sé yo si... Bueno, No, claro, es que, o sea, miramos, nuestro punto de vista suele ser egoísta, ¿o no? No somos empáticos, no compartimos las cosas. En el mundo, las reglas del mercado son unas, y vosotros las conocéis todas, ¿o no? Pero yo creo que no está reñido una cosa con la otra. O sea, es que parece ser que sea o es así o es de la otra manera. No, señor, no, señor. Mira, no sé. Ejemplos tenemos, pues en el Vitas, tenemos en la Corroti, tenemos sobre todo en el mundo de Napa, que hay vinos magníficos y no necesitan pasar todas estas peripecias, casi, yo qué sé. Hay una constelación de determinantes, eso lo sabemos o no, pues han de ir ajustando. Por eso el hombre es tan importante, ¿no? Y ahí, para ajustar, pues la economía es importante, lógico. Ferran, ¿No? los vinos naturales, Ferran, para ti, son más de terruño que otros vinos. Bueno, yo creo que al hilo de lo que Qué decías, ¿no? malo quieres, Álvaro, qué malo No, quieres. Sí, sí. al hilo de lo que decías, y a lo mejor soy una persona y tengo los sesgos de todo el mundo, ¿eh? Y que aquí cada uno tiene sus opiniones y así. Todo lo que hace que los vinos se parezcan, ¿sí? y que se puedan diferenciar menos, o sea, una uva sobremadura se parece mucho a otra uva sobremadura, ¿sí? Una uva verde se parece mucho a un vino de uva verde, se parece mucho a otro vino de uva verde. Entonces, en este punto que hemos creado, pero esto es un poco ya lenguaje artístico, ¿eh? Estamos en un momento donde los vinos tienen este punto de artístico que quieren emocionar, que quieren tener un sentido, ¿sí? O sea, estamos bastante elevados, ¿sí? En el tema de la búsqueda estilística. Todo lo que iguala a los vinos, para mí los aleja de su autenticidad. Y mi cerebro, que ya tiene por sus años, hay ciertos sabores que me igualan los vinos, a mí. A gente a lo mejor de una quinta pues más joven ven muchas diferencias donde yo no puedo verlas, pero entendemos que pues, uno tiene su evolución y unas cargas y unos sesgos cognitivos con los que a mí es imposible luchar. Entonces, para mí, vinos, sí, o en el punto este que todos los vinos se me parecen, o ya sea por la barrica, de una barrica súper tostada o una barrica americana, ¿vale? Que la percibo mucho y muy claramente. Un vino sobremaduro, bien. Un vino con marcado acetaldehído. Pues todo esto que me tiende a que este me recuerda más a la elaboración que a lo que mi cerebro puede pensar que es el origen, pues me lo aleja del terruño. Y en este sentido, pues hay ciertos vinos naturales que a mí se me parecen mucho a mi paladar, que no soy capaz de ver las sutilezas de diferencia, seguramente por ya haber catado otras cosas durante no he podido desarrollar esa sensibilidad para ver diferencias en el mundo del vino natural para que nos entendamos, ¿no? Entonces, sí, Totalmente de acuerdo. sí, pero entiendo que y muchos compañeros y gente, pues a lo mejor de una quinta más joven, sí que las ven, ¿no? Y si las ven en su realidad, porque en la realidad cada uno montamos la que queremos, pueden ser vinos de terruño perfectamente. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos ver ya
la hora que es, que soy el responsable de que esto vaya todo a su hora, algunas de las preguntas que han entrado y vamos a ver. Que se puedan leer, ¿eh? Sí. Claro, hay veces que estas preguntas... A ver, hay más comentarios que preguntas. Dicen que se mantiene el terruño porque da una calidad especial. Ahí. Comentan. Ahí. Luego las variedades francesas se han extendido mucho por todo el mundo. En Lógico, el mercado, lógico. Y luego los vinos, obviamente, no son casi ni parecidos, ¿no? El café hablan de que sí que ha cogido el concepto terruño y ahí puedo estar de acuerdo. El café sí que viene con procedencia. Pero no el café de las masas, o sea, no el café de las masas, no el café de la mañana. Es imposible. Tú vas a un bar. Torrefacto. Eso lo mezclan todo. O sea, la gente que ha cogido terruño del mundo del café, o sea, son gente que es gastronómica, que le interesa mucho el mundo del sabor. No lo tienen tan fácil los del café pobres. O sea, tú te vas a un supermercado, ¿sí? Te vas a comprar vinos. En todos los vinos tienes el origen. Y en café de origen en el supermercado a lo mejor hay uno. Entonces no penetra tanto, ¿no? Creo, ¿eh? Claro que no. No sé, porque no está tan a mano. Entonces, estoy de acuerdo, ¿eh? Que el mundo del café es un mundo súper complejo, pero tienes que ser un poco sibarita en el mejor de los sentidos de la palabra sibarita. Luego, mira, preguntan que si solo puede haber terruños en Francia, que si los pagos españoles pueden ser nuestros terruños. Claro, por eso, pero si yo lo he dicho Ferran, claro, es que eso es un relato que viene desde este egocentrismo francés, que está muy bien, pero hombre, que no es absoluto, carambas, claro. Bueno, Héctor Peinado está muy activo y con muchos comentarios acertados. Habla de que las variedades forman parte de un terruño, ¿no? Y sea claro aromática sí. o no. Claro que sí. Pero los supertoscanos, por ejemplo, esto es interesante, cambiaron las variedades de uva, ¿no? Un poco. En una zona vitivinícola donde suelos y clima más o menos similares, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que vieron es que la cosa funcionaba y el por qué no. Esto no quiero abrir el melón de variedades autóctonas y variedades foráneas. Uy. Porque a ver, más que cambiaron, aportaron, que no es lo correcto. mismo, O sea, convivieron, O sea, no hicieron todo fuera y tal. No han perdido identidad, hoy han sido inteligentes, ¿no? No han sido radicales. Y han creado un ideal estético, ¿sí? Y un simbolismo. Correcto. Es que correcto. ¿no? Han sido capaces, mira, Toscana, Super Tuscan, son así más o menos y creo que han hecho muy bien esta última parte de crear un ideal. Claro. Todos han ido a una y como fuente ovejuna y encima lo han dotado de simbolismo de super toscano. Para mí es una expresión elevadísima de terruño, los super toscanos. Más reciente, sí. y como que, porque también lo que he dicho, que la historia cada vez necesitas menos años para evolucionar y sí, para mí son vinos de terruño clarísimamente o puedo entenderlos como esto. Mónica Requena habla también de lo que mencionabas, Ferran, de que además el factor humano, el consumidor, para añadir más complejidad, también tiene una percepción diferente de un mismo vino, ¿no? A veces hay discusiones sin duda. increíbles, ¿no? Y hay muchos sesgos y eso es lo que lo hace bonito, que cada uno pues lo vemos de nuestras maneras con nuestras cabecitas, ¿sabes? ¿Qué vino tomabas, Álvaro? Eso ya lo hablaremos. Luego se ha hablado un poco del aporte del terruño a los vinos, diferentes terruños, diferentes variedades. Jerez como terruño es de los más definidos en España. Agustí, ¿qué te parece Jerez? Eso que Hombre, perdona, el Jerez apuntado en este mar de belleza y todo lo que tú quieras. Pero vamos,
No sé, habéis estado todos en Jerez, ¿no? En verano no sé qué me diréis. Veranos son durillos los veranos allá. Ah, bueno, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Hay viñas que están preparadas para esto. Bueno, se han de adaptar, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Y Héctor nos pregunta, para vosotros, ¿cuáles serían los vinos de terruño en España? Buena pregunta. ¿Los vinos singulares de la DO Rioja serían vinos de terruño? Pregunta Héctor. Hombre, algunas zonas de Rioja sí, sería el Bierzo, sería Ribeira Sacra, serían esas zonas que geológicamente y climáticamente están límites. Para mí, límites siempre marca. Y después muchísimos sitios en pequeños enclaves, pero hablar de una zona entera es más difícil, pero pequeños enclaves hay en todos los sitios. Incluso en Jerez, mira lo que te digo, pequeños enclaves. Estoy de acuerdo. Si yo, por ejemplo, en Rioja, y ahora pude hacer una cata recientemente, pues veo mucho terruño, entendiendo, y vuelvo, soy muy pesado, con este ideal estético conjunto de varias marcas que te permiten, ¿sí?, observar ciertas diferencias, pues en lo que es la zona de Najerilla con las garnachas potentes, ¿no? O puedo ver diferencias entre los vinos potentes de San Vicente con vinos más delicados de otros pueblos. Entonces, en Rioja yo veo mucho terruño. En los viñedos singulares no, me cuesta más verlo porque cada uno hace lo que puede o lo que quiere. ¿Sí? Entonces, a lo mejor caté 40 viñedos, 30, no, habían 15, 20 viñedos singulares. Hostia, no se parecían en nada, ¿no? Entonces, perdonar, pero me es mucho más fácil entender el concepto terruño cuando hay un ideal que todo el mundo, ideal degustativo, que todo el mundo sigue a mí. Entonces, como viñedos singulares, cada uno pues, lo hace un poco como puede y veo más en el viñedo singular al enólogo que al viñedo. Claro, me pasa, o a la estilo. Dice, vamos a viñedo singular de yo qué sé, pues parece que lo haya hecho este señor, ¿sabes? Un poco esto. Y entonces en el viñedo singular todavía para mí no ha traspasado ese ideal que es cuando realmente pues, los vinos de terruño me fascinan y puedo hacer unas conexiones propias aquí, unas conexiones que he dicho, pero me pasa en Rioja, me pasa en San Vicente, me pasa en Najerilla, me pasa incluso en los vinos de Yerga de la Rioja Oriental a veces que veo que hay, bueno, esto podrías, ¿no? Cuando tú dices, cuando tu cabeza de catador sesgadísima y esto podría ser una garnacha ¿no? Quizás, entonces, quizás podría ser, entonces es cuando, para mí es cuando dices, entonces sí que veo el terruño, ¿sí? Sí, pero porque el vino responde a lo que, sí, a ese simbolismo. Ese ideal, esta ortodoxia gustativa, si queréis, ese estilo paradigmático de una región, creo que también es importante. Esto podría ser Borgoña, esto podría ser un Super Tuscan, esto podría ser una garnacha ¿sabes? De Gredos. En Gredos también veo mucho de terruño, por ejemplo, ¿no? Cuando en la cabeza es capaz de hacer eso, esté más acertada o más desacertada, pues también. Algo característico, ¿no? Es interesante esto que has dicho de los Riojas, viñedos singulares, con un clima, entre comillas, dentro de una denominación más o menos parecido, vamos a decir, misma variedades de uva, ¿no? Con base tempranillo y que sean todos tan diferentes, ¿no? Y has mencionado Gredos, que es interesante porque la garnacha en Gredos se manifiesta de una forma, o por lo menos el resultado es diferente a la garnacha en otras zonas, ¿no? La garnacha es una variedad casi que... La garnacha es otra variedad, no sé qué si es por amor que le tenemos, que a mí también me habla bastante de la elaboración, por supuesto, pero también del sitio, del lugar. Me habla la garnacha, sí. Coro Santos, del Basque Culinary Center, que un saludo, pregunta si el concepto de terruño es indispensable el valor histórico. Pero es que está metido en la ecuación, es que no lo puedo. Conforme a lo que decía Ferran, si os habéis leído el libro La Rioja Alavesa, que es precioso, ya buscaban esto los riojanos, pero quedó interrumpido por la presión, por la falta de inversión y sobre todo por
la conveniencia de las grandes marcas, pero ya buscaban esto de los vinos de pueblo. Ficharon al hombre aquel, al Jean Pinot, para que hiciera todo este trabajo, pero no se llegó a completar. Y ahora quieren volver a recuperar aquello que realmente para muchos tiene todo el sentido, ¿no? O sea, ya tuvieron esta visión, ya la tuvieron. Y me parece magnífico, ¿no? Hay otro comentario interesante de Joaquín Gálvez. Hostia, firmes. Hombre, ¿Qué dice el Joaquín? no me lo creo. Wineman. Me cachis. Se ha puesto la capa de Wineman y nos dice que Ya la me calidad imagino. de un terroir puede también dar lugar a una gran madera. Pero qué suerte tuvo la madera de la que están hechos algunos violines de caer en manos de Stradivarius. Qué bueno que es, qué bueno que es. Una definición de factor humano. Claro que sí, es que es así, es que al final, oye, el relato es muy bonito, pero y se ha de cohesionar y ha de tener sentido. Pero, a ver, entre nosotros, si no existiera el ser humano no habría vino, ¿eh? En eso estamos creo que todos de acuerdo, ¿no? Por supuesto. Pues ya Pero está. no era natural, Para no era crearlo natural y para el vino. disfrutarlo. Bueno, pues vale, sí, pero... ¿Qué ¿Qué quiere decir? Que no hemos visto ninguna vid que dé botellas de vino, ¿no? No, de momento no. De momento no. De momento no, ¿no? Yo creo que no. Y con ellas va todo el elemento emocional, todo el elemento neurótico del ser humano, toda la potencia de vida que no acaba de todo esto va ahí, es que va ahí, ¿no? Toda la parte económica, todo va ahí metido, ¿eh? En el clic, 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 clic. Muy bien. Pues nada, ya es la hora, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. O si tenéis vosotros alguna pregunta. Hay una más, Álvaro, de Rodrigo Pardo, que dice que si los vinos de terruño, por definición, serían siempre de pequeña producción. Entiendo que es más fácil conseguir las mismas condiciones de suelo, clima e incluso el cuidado y la mano del viticultor en una producción de más hectáreas. Bueno, ha mencionado al principio de la presentación a Lago Ferran sobre esto, ¿no? Claro. Cuanto más pequeñito, más acotado, ¿no? Una misma y más variedad. más cotizado, ¿no? Perdón, yo como Mouton Rothschild hacen 200 y no sé cuántas mil botellas. 200, sí, 200. Sí. No sé, o a lo mejor hacen 50.000 y me tiráis tomates, pero... Que hace no, son 200, sí. Que hace un montón de botellas. Y es un vino con mucho terruño, ¿sabes? Para hacer 200.000 botellas necesitas bastantes hectáreas. Entonces, seguramente es más fácil hacer un vino de terruño en pequeñas cantidades, pero no creo que sea el tamaño del terroir, no creo que sea la definición. Porque incluso en un terroir tan pequeño como, yo qué sé, como algún viñedo borgoñón, rápidamente ves diferencias geológicas y así. Entonces, no sé. Sí, pero sí que evidentemente pues a nivel logístico pues a lo mejor sería más fácil. Incluso algún borgoñón, diferentes elaboradores dentro del mismo terroir dan cosas diferentes. Claro, hombre, lógico. Y buenas y no tan buenas. Correcto. Luego ahí está claro que el factor humano es esencial, ¿no? Hombre. ¿Cómo se relacionan nociones de terruño y mineralidad? Pregunta Max. ¿Podría el concepto acidez vincular a los dos? Está para ti, Agustí, que eres un maestro de la mineralogía. Claro, pues sí es lo que hemos hablado más con el señor Schudi, eso es lo que hemos hablado. Claro que tiene que ver, pero no necesariamente está unido. Es una relación muy estrecha, claro que sí. Claro que sí. Si ya lo sabe, me lo pregunta para hacerme la puñeta, pues ya lo sabe. No, yo no. Lo pregunta Max. No, el Max, ya lo sé. Vale. Sí, hombre, ya lo sé. Sí. Lo hemos hablado infinidad de veces. Es que a partir del terroir se empieza a abrir la cajita esta de Pandora y empiezan a salir esas palabras que me gustan tanto a mí. El natural, el mineral, el orgánico, todas estas que al final parece, disculparme, el lenguaje de los loritos. Que es muy bonito de decirlo, pero que nadie entiende gran cosa, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que os diga? Pues que sí, pues que tiene razón este hombre, que sí. Ya lo sabes y lo hemos hablado mucho de esto. Ahora explícale a mi vecino qué es un vino mineral. A ver si
si lo entiende. Sí que ¿No? creo que los vinos de terruño tratan de ser lo más respetuosos posibles pues con todas esas técnicas y tratar de conseguir algo efectivamente singular, ¿no? Correcto. Eso también es una máxima. Correcto. Pues nada, quería daros las gracias por acompañarnos esta tarde, que sois, bueno, dos personas muy solicitadas. Ferran está en todos lados. Escribo, bueno, tiene estos libros de Wikipedia que tengo aquí detrás, Magníficos. Que son magníficos, recomendando la lectura y sigue con ello. Y Agustí ahora se puede disfrutar de su compañía y de su sapiencia porque está con nosotros en la sala de refectorio en Abadía Retuerta por una nueva propuesta de vinos que os recomiendo que vengáis. También saludar desde aquí a un compañero, Adrián Román, de Abadía Retuerta, que está Sí. pasando una época mala, pero está ya recuperando. Sí. Y Muchos ánimos, está viéndonos. Oye. Muchos ánimos. Muy amigo de Ferran y de Agustín, ¿no? Y bueno, participante todo irá bien, todo irá bien. De Wikipedia. Y participó en Wikipedia, y este es no se ve bien, claro, se lee al revés. Es el Pago Negralada 2016, que está llegando a su plenitud, y este es uno de los vinos. Otra palabra que no nos pondríamos de acuerdo, ¿no? La plenitud para ti, claro, es que, mira, a Confucio le decían, termino con esto, nos dicen, has de bajar, las cosas no van bien en la tierra. Dice, ¿qué harías? Dice, lo primero que haría es volver a recuperar el significado de las palabras. Pero, con que las hemos degenerado todas, ¿o no? Todas, ¿eh? Entonces, claro que no nos pondremos de acuerdo, ¿o no? Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Un placer. Colgaremos el vídeo y os enviaremos guapísimo. A todos. Adeu, Agustí, muchas gracias. Álvaro, gracias a todos los que habéis estado compartiendo el ratito. Muchas gracias. Y divulgaremos la nueva definición de Ferran en las clases de la Academia del Terruño. Claro que sí. Y el concepto simbolismo, que me ha encantado. A ver. Un abrazo a los dos. Gracias a todos por asistir. Un saludo.